Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Javier Trejo, escritor, narrador y conductor de este programa que se llama Narraciones Plásticas, en el que nosotros vamos a hablar acerca de distintos escritores de narrativa policíaca, de sus secretos y la importancia que tuvieron en la literatura universal. El día de hoy vamos a hablar acerca de Arthur Conan Doyle. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer para poder comenzar este programa? Pues lo primero que debemos hacer es hablar de la vida de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle nació en Edimburgo, Inglaterra, en el año de 1959. Fue hijo de una familia acomodada y en realidad no se movilizó mucho de Edimburgo a lo largo de su vida. Pasó muchos años en casa hasta que de pronto pudo ir a la Universidad de Edimburgo, donde se formó de médico. Como médico, él fue a la guerra como médico militar y posteriormente, cuando regresó de la guerra, él comenzó a poner un consultorio con el cual le fue muy bien. Le fue tan bien que pronto pudo tener tiempo suficiente como para comenzar a escribir. En su tiempo libre comenzó a escribir las historias con las cuales el mundo lo iba a conocer tiempo después y con los que adquiriría una fama mundial. Este éxito literario le vino en tan solo unos años. 6 años después de que él puso su consultorio, ya podía dedicarse totalmente a escribir y abandonar el consultorio de medicina. ¿Cuáles fueron las historias que a él le trajeron tanta repercusión a nivel mundial? Pues las historias fueron las historias de Sherlock Holmes, personaje de ficción del cual hablaremos. Este es el libro de Un estudio escarlata, la primera novela en la que aparece el personaje de Sherlock Holmes, y si quieren ver alguna imagen representativa de este personaje pueden verlo en estos libros. La portada tiene la figura con la que suele representarse Sherlock Holmes. Y bien, ahora que ya sabemos un poco acerca de la vida de Arthur Conan Doyle, vamos a acercarnos a la pintura, que es el retrato, y para hablar de ella, y vamos también a invitar de nuevo a nuestro querido amigo Rigoberto Cuevas, que venga a ayudarnos a hablar acerca de la pintura. Primero les presento el retrato que está aquí. Este retrato lo trabajó Adrián Trejo, que es miembro de la Secretaría de Seguridad Pública, y estuvo con nosotros acompañándonos durante el primer festival de narrativa policíaca en el Museo del Policía, y aquí está su obra. La técnica que maneja es grafito sobre papel, y él usa una técnica difuminada suave, que podemos nosotros distinguir en la cámara en este momento. Y bien, presento a Rigoberto nuevamente. Rigoberto Cuevas Corona. Él es un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que trabaja en Consejo de Honor. Y aparte de eso es nuestro artista plástico de planta, nuestro artista visual de planta. Y bien, ¿qué tal otra vez, Rigo? Ya aquí estamos presentándonos. Pues básicamente aquí estamos hablando sobre, me gustaría hablar sobre cómo en los retratos en Inglaterra, sobre todo en los títulos nobiliarios. Pero déjame decirles, porque en algún momento Arthur Conan Doyle fue nombrado caballero por la corona inglesa. Entonces él recibió este título de caballería, y por eso es que Rigo nos va a compartir esta información acerca de cómo es que retrataban a los caballeros en Inglaterra. Ahora sí, continúa, por favor. Bien, como les decía, en Inglaterra básicamente cuando se hacía un retrato sobre una persona que tuviera un título nobiliario, pues básicamente eran elementos como dar presencia, respeto y honorabilidad. Generalmente se hacían, yo disto mucho en esto porque decían que eran poses naturales, cuando en realidad eran poses con mucha tendencia hacia... ¿Como actuadas, dices? Exactamente, no eran tan naturales, era más bien como poses muy concretas, ¿no? Y básicamente, aquí lo está representando, no es tal cual, porque se dio esto en el siglo XVII, ya hasta en el siglo XVIII es cuando se da ese auge a pintar, a hacerse retratos, pues gente pues, de la burguesía, todo eso.
pero en el siglo XVII es cuando empieza, bueno, a darse, sobre todo en títulos como reyes, condes, todo esto. Y es cuando se empieza a desarrollar esta técnica de retrato sobre dar ese aspecto de honorabilidad y respeto, básicamente. Respeto, perfecto. Bien, bien. Entonces, pero se me había pasado decirles a ustedes allá del otro lado de la pantalla, nuestros televidentes, que vamos a estar regalando también hoy libros con trivias que vamos a estar haciendo durante el programa. Vamos a regalar 3 ejemplares de La Gavilla, que es un libro de relatos policíacos en el que vienen 4 relatos. Este libro tiene la característica de que van a ser 4 tomos. Este es el primer tomo de 4 y se va a ver el paso de la novela policíaca de investigación de corte detectivesco hasta la novela negra. Entonces este es uno de los títulos que vamos a regalar junto con las postales de los archivos del crimen, que son el trabajo de Rigoberto. Las 2 primeras. Nuevamente los juntamos acá. Entonces, este es parte de los regalos que vamos a dar a lo largo del programa con trivias. Y bien, ahora sí, muchas gracias Rigo. Vamos a continuar ahora hablando un poco más de las aportaciones y el contexto en el cual Arthur Conan Doyle nos entrega sus obras de corte policíaco. La principal aportación de Arthur Conan Doyle se centra en un personaje y en una manera de narrar. Este personaje es el famoso Sherlock Holmes, como antes nosotros habíamos anunciado, que aquí vienen en los libros que tengo sobre la mesa algunas imágenes que representan cómo se imaginaban los ingleses a Sherlock Holmes. Él físicamente era un personaje delgado, era un personaje con nariz aguileña, tenía también una afición por el box, era atlético, muy inteligente y esta era como la imagen que ellos tenían de un Sherlock Holmes inglés. El nombre Sherlock vino a la mente de Arthur Conan Doyle después de mucho buscar. El personaje de Sherlock Holmes está basado en uno de los maestros de Arthur Conan Doyle durante la universidad. Este personaje, este maestro que él conoció, tenía una tendencia a siempre estar pidiéndole a las personas que usaran su razonamiento deductivo para que se relacionaran con cada uno de las situaciones y los misterios de su vida. Es decir, que este personaje de Sherlock Holmes en realidad es este reflejo del maestro que tuvo Arthur Conan Doyle. El nombre de Sherlock le significó un problema porque en realidad no sabía qué nombre ponerle al personaje y la manera en que encontró el nombre fue al azar. Él eligió un apellido escocés sin haberse propuesto bien cuáles eran los lineamientos y surgió esta palabra Sherlock. Y la razón por la cual eligió este nombre fue porque sonaba muy bien y sería muy bien recibido por parte de los oídos de cualquier lugar del mundo. En cualquier lengua del mundo, Sherlock mantendría esa eufonía, se le llama, cuando algo suena de manera agradable. Entonces ese fue el motivo por el cual eligió el nombre de Sherlock Holmes. Y aquí nosotros podemos también hablar acerca de que Sherlock siempre está acompañado de su querido amigo Watson. Voy a acercar para que puedan mirarlo. Y bien, ¿qué es lo que pasa entre estos dos personajes, Watson y Sherlock? Bien, pues ya les dije que Sherlock era delgado, era alto, era inteligente, pues Watson, su compañero de investigación, es todo lo contrario. Watson es obeso, es bajito, es apático, es perezoso y sus razonamientos son muy débiles, no es muy observador tampoco Watson. A mí me parece que esta manera en que Arthur Conan Doyle eligió a Watson como compañero de Sherlock fue con la intención plena y muy bien pensada de que hubiera un contraste entre lo que significaba Sherlock y lo que significaba Watson, es decir, que hubiera un punto de comparación de lo que es una mente normal y una mente viva y siempre a las expectativas. Entonces, Sherlock Holmes es un personaje que siempre resuelve todo usando la inteligencia. Y cada vez que él resuelve un crimen y cada vez que se encuentra con su compañero Watson en la misma situación,
frente al crimen que Watson no pudo resolver o no pudo imaginar cómo resolver, Sherlock siempre le dice esta frase característica que es mundialmente conocida: elemental, mi querido Watson. Y bien, vamos a pasar a los secretos de Arthur Conan Doyle. No, pero antes de pasar a los secretos de Arthur Conan Doyle, quisiera hablar acerca de la imagen que nosotros vemos hoy día de lo que es el investigador Sherlock Holmes. Seguramente ustedes conocen a Sherlock Holmes por las películas de Hollywood en las que aparece Robert Downey Jr. Y realmente es una imagen muy diferente a la que había planteado Arthur Conan Doyle en sus trabajos iniciales. Robert Downey Jr. da una idea más como de un hombre galante, robusto y con una, de hecho no es tan alto, con una presencia muy diferente a lo que habían pensado los ingleses de lo que tenía que ser Sherlock Holmes. No solo eso, sino que hoy día existen diferentes versiones de Sherlock llevadas a la televisión. En una de ellas han cambiado el personaje de Watson. Watson, de ser un hombre obeso y viejo y un doctor en medicina, pasa a ser una ex médico que es interpretada por Lucy Liu. Entonces, yo los invito a que ustedes se acerquen nuevamente a los libros y descubran cómo era el Sherlock que había planteado el autor de manera original. Ustedes pueden encontrar libros de gran extensión, como novelas como El sabueso de Baskerville o El signo de los cuatro, o también pueden encontrar varios relatos. Hay infinidad de relatos de las aventuras de Sherlock Holmes que tienen una duración mediana y a los cuales ustedes pueden acercarse y conocer este autor. Y bien, ahora vamos a los secretos de Arthur Conan Doyle. Para hablar de los secretos de Arthur Conan Doyle, también queremos antes retomar lo que habíamos planteado la semana anterior, acerca de Edgar Allan Poe. Hablamos de que Edgar Allan Poe propone 3 cosas fundamentalmente. La primera de ellas, que el relato no sea demasiado largo ni demasiado corto, para que uno pueda estar leyéndolo de principio a fin y no se tenga que cortar la experiencia. Otro de las aportaciones de Edgar Allan Poe fue que no se deje nada al azar, y que no dejar nada al azar nos va a permitir llevar el arte a un nivel superior. Otra de las aportaciones de Edgar Allan Poe es que se comience por el final. Si nosotros tenemos claro a qué queremos llegar, entonces vamos a poder dirigir todos nuestros esfuerzos para allá. ¿Por qué cabe la importancia ahora de mencionar a Edgar Allan Poe? Porque en algún momento Arthur Conan Doyle hace decir a Sherlock Holmes que él es muy superior a el investigador Dupin de Edgar Allan Poe. Entonces, lo que plantea Sherlock Holmes, lo que plantea Arthur Conan Doyle, pretende ser un paso más allá de lo que había planteado Edgar Allan Poe. ¿Cuál es esta aportación? La lógica deductiva. Entonces, lo que hace en las novelas Arthur Conan Doyle es resolver los crímenes a partir de una lógica deductiva. ¿Qué es la lógica? La lógica es la ciencia del pensamiento, que nos dice que todo lo que nosotros realizamos en el pensamiento se da de manera progresiva y tiene una serie de pasos muy especiales que nos llevan a una conclusión certera y eficaz. Esta es la clase de cosas que hace Sherlock cada vez que se enfrenta a un crimen. Voy a leerles un fragmento en el cual podremos ver, en palabras del propio Sherlock Holmes dentro del libro de Un estudio escarlata, cómo es que él considera que se puede usar la lógica deductiva para resolver cualquier clase de situación. Quien se guiase por la lógica podría inferir de una gota de agua la posibilidad de la existencia de un océano Atlántico o del Niágara, sin necesidad de haberlos visto ni oído hablar de ellos. Toda la vida, asimismo, es una cadena de eslabones. La ciencia de la educación y el análisis, al igual que todas las artes, puede adquirirse únicamente por medio de un estudio prolongado y paciente. Antes de lanzarse a ciertos aspectos
morales y mentales de esta materia, debe de representarse las mayores dificultades del investigador para dominarlas de la manera más elemental. Comience, y esta es una invitación, siempre que es presentado a otro ser mortal, por aprender a leer de una sola ojeada cuál es el oficio y la profesión a la que pertenece. Aunque este ejercicio pueda ser pueril, lo cierto es que aguza las facultades de observación y que enseña en qué cosas hay que fijarse. Como nosotros podemos ver, esta es una manera lógica de abordar las cosas. Dice el texto, cada vez que uno se vea frente a otra persona, adivinar cuál es su oficio por detalles como las uñas, el color de la piel, la manera en que viste, y así resolver a través de ciertos pasos de qué se trata y con quién estamos trabajando, a quién nos estamos enfrentando. Muy bien, vamos a pasar a la primera trivia para ganarse alguno de los libros de la gavilla. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la frase característica que dice Sherlock a su querido compañero Watson? Si nos responden esta pregunta, van a poderse llevar un ejemplar de la gavilla y también unas postales. Y bueno, continuando, vamos a pasar con nuestro querido compañero Rigoberto nuevamente a Archivos del Crimen. Bien, Rigo. ¿Qué personaje nos presentas hoy, Rigo? Bueno, esta persona es Andrea Chikatilo. Es una persona que tuvo una infancia, un desarrollo pues muy complejo. Nació en Ucrania, en una aldea donde había un holocausto pues, de toda la parte de los nazis, y tuvo una familia, pues su padre para empezar fue prisionero de los nazis. Su madre le contaba historias muy aberrantes sobre su hermano, me refiero a aberrantes de canibalismo, y esto le marcó la vida a esta persona, lo traumatizó grandemente. Entonces, sí. De ahí empezó a desarrollarse en una cuestión Por eso es muy importante lo que hace rato en una cápsula anterior hablaban de amor. El amor es muy importante, el amor propio, el reconocerte como persona. Esta persona pues sufrió de mucha, ¿cómo decirlo? De mucho maltrato, humillación, y básicamente fue lo que le dio la carencia de amor propio hacia sí mismo. De esto él tuvo que hacer sustitutos, ¿no? Buscar, por ejemplo, no sé si sabías que hizo tres carreras universitarias. Era ingeniero, marxismo y leninismo y literatura rusa. Entonces, esa falta de carencia de sí mismo tuvo que buscar otra manera de llenar su vacío, dices. Exactamente. Entonces, ya después de todo esto, él se casó, tuvo hijos, tuvo una vida normal, se desarrolló como profesor después, pero estaba realmente tapando una personalidad real, ¿no? Es decir, todas sus vivencias que tuvo de infancia sobre la guerra, pues realmente esto lo llevó a cometer crímenes atroces. Se dice que, bueno, más bien está comprobado que él asesinó a 59 personas. De las 32 personas se le imputó directamente a él. Entonces sí es una personalidad muy, muy fuerte. Bien, Rigo, quiero que me cuentes un poco más acerca de los crímenes de este personaje, pero antes vamos a hacer otra de las trivias para ganar uno de los ejemplares de la gavilla. Bien, la segunda trivia es ¿cuál es la aportación que realiza Arthur Conan Doyle a la novela policíaca? Bien, la mencionamos hace rato y si me responden esta pregunta van a hacerse acreedores a otro de los libros. Vamos a continuar contigo, Rigo. Entonces háblanos un poco más acerca de los crímenes de este personaje. Bueno, como les comentaba, él llevaba una vida normal, estaba casado, tenía 2 hijos, su profesión era de maestro,
En los 70s, finales de los 70s, habían conseguido este empleo como profesor, sobre todo en primarias, niños. Y empezó a tener abusos constantes hacia los niños. Entonces ahí es cuando se le destituye. En lugar de haberlo sancionado más estrictamente, simplemente se le corrió de la escuela y buscó otra ubicación, y haciendo lo mismo. O sea, su profesión era con los alumnos. Pero empezó a darse cuenta que tenía una vinculación de su sexualidad con el sadismo. Por eso también es muy importante el tener... De repente tenemos etiquetas sociales sobre la sexualidad. Es muy importante estar en contacto con nuestra sexualidad. Esta persona se creía impotente, entonces no daba esa respuesta con su esposa en la cuestión sexual. Entonces vinculó la sexualidad con el sadismo. Bueno, Rigo, entonces tú dices que podemos nosotros, a través de el conocimiento, la educación sexual, prevenir esta clase de cosas, ¿no? Es lo que estás diciéndonos. Exactamente, sí. O sea, y es que esta persona también sufrió de bullying. Bueno, la palabra... Sufrió de bullying. Como maestro, no sé, es que tenía una personalidad completamente introvertida. Por lo mismo, o sea, tuvo muchos problemas en su desarrollo. Ya como maestro no era respetado, le decían apodos, fumaban delante de él, o sea, no tenía ninguna figura de respeto. Así que, muchachos, no le hagan bullying a sus maestros, por favor. Y bien, háblanos un poco más acerca de tu idea de la composición de esta obra. Bueno, es una pintura en acrílico sobre papel. Y básicamente lo que estoy reflejando aquí es un bosque. Todas sus víctimas en Ucrania, donde realizó los crímenes, hay zonas muy boscosas. Y de hecho, cuando empezaron a hallar los cadáveres, los hallazgos, pues era en bosques, ¿no? Y eran completamente, pues, atroces, mutilados, canibalismo. Y esto es lo que estoy tratando de reflejar aquí, el bosque, con su perversa liga entre sexualidad y sadismo. Bien, vamos a recordarles allá a los televidentes que nosotros no queremos promover que esta clase de cosas pasen. Lo que estamos haciendo es informar para que ustedes puedan darse cuenta de los alcances que tienen sus decisiones y el trato que ustedes le dan a las personas. Y aparte de que nosotros estamos difundiendo la parte literaria. Bien, queremos también hacer una trivia sobre el cuadro de Rigo, que para que podamos también regalarles uno de los ejemplares. Bien, Rigoberto, ¿qué pregunta podríamos hacerles a los televidentes acerca de tu pintura? La estamos viendo en este momento. Digamos esta pregunta, ¿por qué aparece el elemento del bosque en esta pintura? Si nos resuelven esa pregunta, también pueden llevarse un ejemplar. Bien, y ahora nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Javier Trejo. Recuerden vernos todos los miércoles. El próximo capítulo vamos a hablar acerca de Agatha Christie. Muchas gracias a Rigoberto. Muchas gracias a ustedes por mirar este programa. Recuerden, esto es Narraciones Plásticas y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.